Vamos a buscar en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y vamos a estar de pie. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliud, hijo de Toud, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por su fidelidad, gracias Señor por tu misericordia y por tu gracia, que aún, oh Señor, sin ser digno, oh Dios, la sangre de tu Hijo Jesucristo nos hace dignos, Señor, de poder estar en tu presencia. Señor, gracias, oh Dios, y trabaja en nuestras vidas en este mensaje, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un tema como ¿qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de padre eres? Es una pregunta de que debemos de hacernos nosotros de forma particular. ¿Qué tipo de padre eres? Ya los que no están en su labor de padre pueden decir ¿qué tipo de abuelo soy? ¿O qué tipo de padre fui? Dependiendo de su respuesta, qué tipo de consecuencias está asumiendo hoy en día. Porque de la forma que usted fue padre en el pasado, en el presente está pagando las consecuencias. Es así. Hay padres que hoy en día están siendo avergonzados por sus hijos por el tipo de padres que fueron en el pasado. Ahora nosotros como cristianos, yo refiriéndome a una iglesia, podemos agregar, por ejemplo, considerando que soy cristiano, delante, ¿verdad? ¿Qué tipo de padre eres? Considerando que eres cristiano, ¿qué tipo de padre eres? Podemos excusar a los que llegaron al cristianismo ya después que fueron padres y después que tuvieron una vida que no disciplinaron a sus hijos en el ámbito cristiano, pero conozco padres que no son cristianos, que sus hijos son ejemplo en la sociedad. Y si comienzo, hay muchísimos, y ustedes pueden decir, sí, los que son del ciruelito, por ejemplo. Pero la pregunta de qué tipo de padre eres, un ejemplo, también puede ser cuestionable, porque si nos vamos en lo social, bueno, fue un buen padre, pero en lo espiritual entonces falló. Puede ser así. Entonces, en la mañana de hoy vamos a cómo Dios, a través de su palabra, nos puede mostrar y nos puede llevar a nosotros a reflexionar qué tipo de padre estamos siendo. Y la primera parte podemos decir, ¿qué tipo de padre eres?
el que procura que sus hijos agraden a Dios. ¿Qué tipo de padre eres el que procura que sus hijos agraden a Dios? Saben que nosotros como cristianos, nuestro propósito es agradar a Dios y su santificación, la santificación nuestra como hijos de Dios. Y que dice que sin santificación nadie verá a Dios. Entonces, nosotros como padres de familia, como madres, como abuelos, entonces procurar de que como padres, nuestros hijos, nuestros nietos, también procedan a la santificación para agradar a Dios. Entonces, buscando en Samuel capítulo 1, vamos a leer otra parte para no volver a leer la primera, pero vamos a leer la segunda. Y antes de leer es bueno que nosotros podamos entender algo. Por cultura se le permitía a un hombre tener más de una mujer, más de una esposa. Era un pueblo que iba constantemente a la batalla. Imagínense que en cada batalla morían tantos hombres que eran los que iban a la batalla, las mujeres no iban. Entonces, ¿cómo se iba a quedar? Muchas veces, ¿cómo quedaban los pueblos? Bueno, o el pueblo de Israel, quedaban sin hombre. Entonces se le permitía a un hombre tener una mujer y tener otra mujer de acuerdo a su condición económica y procrear lo más rápido posible. Por ejemplo, nosotros los que conocemos a alguien cercano al salón de mi hermana, conocemos una familia que ellos en 3 años ya llevan 4 muchachos. Ustedes dicen, ¿y cómo en 3 años? Sí, para nosotros fueron 3 años porque ni guardaron riesgo. El riesgo que las mujeres, eso tampoco lo guardaron, porque para ellos una pareja está hecha de que son bendiciones que Dios manda a la familia. Un ejemplo, si mandó 50, son 50 bendiciones. Pero hubo un problemita que los de ellas fueron por cesárea y el médico le dijo, no puede tener más. Entonces ellos no evitan los hijos porque es pecado. Imagínense, volvió y salió embarazada. ¿Y qué pasó? Perdió al niño. ¿Por qué? Porque no podía. No era el tiempo porque ella no guardó los tiempos requeridos. Pero entonces en este tiempo aquí, ya conociendo el contexto, un hombre podía tener 2 mujeres, la mujer tenía que reproducir porque el pueblo de Israel era un pueblo que Dios le prometió una tierra prometida, en el cual cada vez iban a tener que enfrentarse a los filisteos, a los cananeos y a un grupo de pueblos, y en la batalla se perdían muchas vidas. Entonces Dios permitió. Así que si usted es de lo que piensa que como Dios lo permitió aquí, quiere tener 2 mujeres, eso no es permitido. La poligamia no es permitida. ¿Entendemos? ¿Estamos claros en eso? Ok. Ni 2 hombres ni 2 mujeres se puede tener. Una. Entonces, ya leyendo aquí en 1 Samuel capítulo 1, del 9 al 18, vamos a leer. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Recuerden que ellos fueron a Silo a ofrecer sacrificios a Dios. Se hacía 3 veces al año. Y en una de estas, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, en esa silla se sentaba el sumo sacerdote y como juez del pueblo consultaba al pueblo ahí. Llegaban las personas y le hacían consulta. Junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Significa que iba a ser nazareo. No rasta, porque los jóvenes de hoy en día pueden confundir con los rastas que no se pasan navaja. Recuerdan, bueno, ya los más viejitos como yo, Bob Marley era de los rastas, que no pasaban ni máquina, ni cuchillo, ni nada por su pelo. Dejan el pelo crecer
y lo hacen como una trenza que después no pasa un peine por ahí. Entonces, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió, diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hay una parte que debo de narrarle, y es que la mujer que no daba hijos a su esposo podía ser despedida por él, podía darle el divorcio, porque era una mujer que no tenía ningún valor. Una mujer que no daba hijos en el pueblo de Israel, en la cultura, era una mujer que no tenía ningún valor. Era una mujer que estaba en pecado. Era una mujer que Dios le había dado la espalda. Entonces la otra mujer, esa sí, era una mujer fructífera. Y entonces ella se burlaba de la que no tenía. Tanto así que se burlaba que causó una tristeza profunda en esta mujer. Y él, porque la amaba tan profundamente, no la había despedido. Y entonces ella, como vergüenza de la sociedad, llega ante Dios y con su corazón afligido, entonces se derrama ante Dios y comienza a balbucear. Y el sumo sacerdote cree que ella está ebria. Ahora, no sé si ustedes son como yo, que para orar no necesito estar con los ojos cerrados y en un lugar quieto, sino que mientras estoy haciendo algo, estoy así mismo, y oh Señor, esta cosa, así mismo estaba ella. Ella balbuceaba y estaba dentro de sí y movía sus labios. Pero ¿cuál era su necesidad? Un hijo. Y en base a su necesidad llegó a los pies de Dios. ¿Y cuál fue la petición? Que si le daba un hijo varón, valga la redundancia, dentro de la cultura hebrea, que usted podía redundar en las palabras, no como mi padre que decía: ay, esa niña hembra que tú tienes, esa nietecita mía hembra que yo tanto amo, que ya por su falta de educación lo hacía. Pero como ella fue tan específica en pedirle a Dios que le diera un hijo, pero que le diera un hijo varón, debemos de recordar que en la cultura hebrea una hija no valía un peso. Por ejemplo, Morena Junior, nada. Un ejemplo, por la misericordia de Dios, el hombre le ofrecía a alguien que viniera a buscarle una de sus hijas para salir de ella, porque eran un gasto que tenía en la familia. Por ejemplo, yo tengo 2 hembras nada más. Pero resulta que en la cultura que estamos ahora, las hembras aman a los padres. Sí, eso sí es un privilegio. Que las niñas son locas con su papi. ¿Sí o no, mis hijas? Claro. Entonces, como ella es tan específica y le dice a Dios: yo quiero un hijo y varón, pero si tú lo envías, que ella tenía la firmeza, lo dedicaré por completo a ti. Buscaré que sea de agrado a ti. Ahora, ¿cuál de nosotros ha tenido esta oración con sus hijos? Por ejemplo, yo conocí a alguien que mientras estaba su esposa embarazada, él oraba y le decía, le pedía hasta por los ministerios que quería para sus hijos. Oh Señor, y Padre,
Y si hay ministerio de jóvenes, mucho mejor, dáselo, Señor. Y pedía para que su hija buscara agradarle a Dios. Ahora, esa es nuestra oración cada día, que nuestros hijos agraden a Dios. Es nuestra oración. A sinceridad, no voy a decir levanten la mano, no. A sinceridad, nuestras nietas, nuestros nietos, es nuestra oración diaria de que como nosotros buscamos agradar a Dios, también ustedes oran por sus hijos para que su vida agrade a Dios. O es como cuando nosotros mismos, nuestros hijos tienen problemas y decimos, Dios, si tú lo ayudas, te prometo tal cosa, y es de lo que una y otra vez falla también en la promesa. ¿Es así? ¿O somos fieles? ¿O contamos con la gracia de Dios y su misericordia y quedamos mal y lo que prometemos no cumplimos? Pero la primera parte de este tema, ¿qué tipo de padre eres? El que procura que sus hijos agraden a Dios. Yo le iba a poner como cristiano, ¿qué tipo de padre eres? Pero resulta que a veces vienen amigos. Nuestra vida como cristianos, parte de nuestro testimonio es que podamos guiar a nuestros hijos a Cristo. Amén. Parte o totalmente como respuesta de que somos cristianos es que encaminemos nuestros hijos a Cristo. Ahora, gracias a Dios que pastores le han predicado a sus hijos o a nuestros hijos y ellos han pasado adelante ya porque un pastor le ha predicado y ellos han sido salvos por la misericordia de Dios. Pero no porque de nuestro lado le hemos predicado a nuestros hijos para que sean salvos. O que le hablemos a nuestros hijos diariamente para que sus vidas agraden a Dios. Ahora, en esta mañana entiendo y que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas de que nuestra intención va a ser de hoy en adelante en que nuestros hijos agraden a Dios. Perdonen por tanto insistir y repetir, pero entiendo, no es que son muchachos ustedes o ustedes son adultos, al niño es que se les repite mucho, pero hay veces que nosotros podemos contactar a través del ejemplo de muchos jóvenes y es que sus padres no están interesados en cuál es el ejemplo que ellos están dando en la calle. Porque una y otra vez vemos muchachos cometiendo errores y nosotros como cristianos simplemente nos convertimos en espectadores a distancia. Ana se comprometió con Dios y dijo, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Elí pensó que ella estaba borracha y todo, pero ¿qué pasó? En 1 Samuel 1 del 20 al 28, voy a leer y perdonen que lo esté tal vez cansando, pero es necesario que podamos conocer con detalles qué pasó con Ana y qué pasó la respuesta que Dios le dio a ella como consecuencia a ese sufrimiento que ella estaba pasando y derramó su vida a Dios y Dios le respondió. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana, que era su esposo, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Recuerden que le dije que subían 3 veces al año, iban al templo. Hizo voto, dice el versículo 22, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Podemos ver, él le respondió y todos hicieron sacrificio.
Y ella dijo en el versículo 26, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer, le está diciendo al sumo sacerdote, que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella pidió, Dios le contestó y ella cumplió. ¿Cuál fue la promesa? Que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a entregar a Dios. Ahora, ¿qué tantas promesas nosotros hacemos? Yo he sido parte de eso. De promesas que hacemos, que si Dios me saca de tal cosa, si Dios me ayuda con tal problema, que yo tal cosa también voy a hacer a Dios. Y nosotros contando por su misericordia, le fallamos a Dios porque le creemos que su gracia es suficiente. Y muchas veces en nuestro cuerpo corruptible le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, tal cosa? Y fallamos. Pero esta mujer le oró a Dios y cumplió. Ahora sí pidió que el niño cuando se supiera defender, que era después que saliera de los brazos, detestado, no era repudiado, sino después que saliera del seno. Y ya lo llevó como lo que conocemos hoy es un monaguillo que está siempre detrás del padre. Samuel, su hijo, era ayudante del sumo sacerdote. Y dice del 18:21, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un éfod de lino, que era lo que usaba el sumo sacerdote, y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, le dijo a él, y en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios es bueno. Dios le dio un hijo a una estéril y luego le dio 5 más. Pero ella cumplió con el primero. Se lo ofreció a Dios y se lo dedicó a Dios. ¿Por qué nosotros no buscamos que nuestros hijos, primero que nuestra vida agraden a Dios y luego buscamos que nuestra familia sea agradable ante los ojos de Dios? Eso es responsabilidad del padre, ¿lo sabían? Que muchas veces nosotros como hombres le dejamos la crianza a las madres, pero la responsabilidad espiritual cae sobre el padre. No como en un ejemplo, Timoteo, recuerdan que Pablo le dice, Timoteo, tú lo que aprendiste de tu abuela, es porque también nosotros, si somos los cristianos, los abuelos, debemos de procurar de que nuestros nietos agraden a Dios. Ahora, no es que lo vamos a obligar, porque si tienen un padre que no es creyente, no podemos obligarlo, pero sí que falte de nuestra responsabilidad, que no le falte la palabra de Dios a ellos. Amén. Ana pudo haber negado a su hijo, a Dios, diciéndole, oye, tú me diste uno y ahora yo me encariñé con él. Por ella lo visitaba constantemente, pero no le negó a Dios lo que le había prometido. Nosotros somos tan bendecidos que aún Dios supliéndonos a nosotros, otorgándonos una gracia suficiente, somos tan dichosos, felices, de que aún fallando como padres, Dios continúa bendiciéndonos. Aún fallando como padres. Este que está aquí no es la excepción. Yo entiendo que como padre también he tenido las ocasiones que he fallado. Muchas veces nosotros con el grande hemos tenido mano dura, con el mediano hemos tenido mano medio dura
Y con el más chiquito hemos tenido manos nada. Ahí donde ustedes están sentados, admítanlo, o admitamos nosotros, me estoy agregando aquí porque no soy la excepción, hemos flaqueado en llevar a nuestros hijos a agradar a Dios. Ahora, pero a partir de esta mañana, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas. Ustedes no saben lo feliz que pasó a ser Ana después que Dios le otorgó un hijo y ella pudo llevarlo al templo. La segunda parte, por ejemplo, la segunda parte es qué tipo de padre eres, como Elí. Vamos a ver ahora cómo fue el ejemplo del sumo sacerdote, él como padre. Y vamos a leer en 2 de Samuel, para hacerlo algo rápido, 2 de Samuel capítulo 2, del 22 al 25. 1 de Samuel capítulo 2, del 22 al 25. Le voy a primero hacer una introducción a esta parte. Los hijos de Elí eran sacerdotes también, pero Elí era el sumo sacerdote y era juez de Israel. Entonces, los hijos de Elí, yo lo voy a leer, miren cómo dice. Capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios, de Jehová. Eran hombres impíos. Ahora vamos a la parte donde lo voy a leer para que ustedes entiendan por qué eran así. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, estoy leyendo el versículo 22, en la versión viviente, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Eran unos papi champú. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Eso es Elí que le está diciendo a ellos. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Debo de decir, cuando las personas iban, que era el método de expiación de los pecados, usted llevaba un animal, lo presentaban a los sacerdotes, ellos hacían holocausto, quemaban el animal y todo debía ser quemado, pero ellos después que era quemada la parte de la grasa, que era la grosura, entonces el ayudante del sacerdote iba, sacaba de la carne y daba para la manutención de ellos. Ok. ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Esas dos figuras, esos dos angelitos del Señor. Que la gente llevaba la carne para expiar sus pecados, era el método que Dios había puesto. Ellos mandaban al ayudante, le decían, sácame la mejor carne de ahí antes de que comience a quemarse y tráelo. Y la gente le decía, espera, que el procedimiento, el protocolo es que la carne debe de ser quemada. No, nosotros somos los que mandamos. ¿Qué tú quieres? Que cojamos la carne entera entonces, si nosotros queremos la coger. Ese era el proceder de ellos, de los hijos de Elí. Y Elí llega tranquilo y le dice, me imagino con una vocecita seguro tranquila, y le dice, miren mis hijos, el pueblo está diciendo que ustedes son dos perversos. Y miren, ustedes están pecando, pero dejen de hacer eso. ¿Qué ustedes opinan si ustedes se cogen un descansito? No, papá, eso es mentira lo que están diciendo. ¿Cuántos de nuestros hijos han llegado gente y nos han dicho, el hijo tuyo anda por mal camino? Y usted de lo que hace oído cerrado a eso. ¿Cuántas veces nuestros hijos están haciendo de las suyas en el barrio y nosotros le decimos de qué? No. Mi hijo no roba motor, mi hijo vende droga, pero él no roba motores. Como la madre de Malamaña en Raymond y Miguel,
Y ella se tira en el piso. No, mi hijo no hace eso. Él podrá robarse lo de todos los tanques de gas del barrio, pero él no roba reloj. Él no roba reloj. Eso estaba Elí haciendo en el pueblo. Que los hijos de él estaban, ¿cómo decirle? El pecado de ellos estaba de una forma tan clara delante del pueblo, que el pueblo le dijo a Elí como sacerdote: oye, tus hijos están acabando con todo y los sacrificios los están profanando. Lo que debe de ser santo dentro del templo, tus hijos han tirado todo por el piso. Ellos pecaron directamente contra Dios. Y Elí se quedó tranquilo. Tu hija está diciendo tal palabra. No, mi hija no dice eso. No, ve a ver, busca a ver quién fue que lo dijo. Pero mi hija no dice eso. Mi nieta no. Esa, que tú la viste bailando de una forma. No, mi nietecita no hace esos bailes. ¿Qué estamos nosotros como cristianos? Y segundo, como padres. O tercero, como abuelos o como abuelas. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos o nuestros nietos? Lo estamos llevando a que vivan de una forma agradable a Dios. Elí tuvo que pagar un precio. Al igual que no tan grande como el de Elí fue muy grande, pero nosotros no estamos pagando precios. Nosotros lo que somos es avergonzados, por nuestros hijos, nuestros nietos. Nos avergüenzan porque tuvieron alguna actitud. Por ejemplo, yo estoy seguro que ninguno de nosotros anda averiguando por qué votaron a nuestro hijo de un trabajo. Nosotros creemos lo que nos dice. Que al jefe le cogió conmigo, pero no dice que fue que a su jefe le cogió con él porque él se robó tantas cosas. Por ejemplo, un conocido mío que estudiamos juntos. El jefe le cogió conmigo y era que el tipo tenía, cada vez que él salía como contratista él era de Altiz. Cada vez que salía como contratista de Altiz, se perdían los alambres y se perdían los teléfonos. Pero que al jefe le cogió con él. Eso es lo que él le dijo a su familia y sus hermanos me dijeron a mí, como conocido. ¿Y fulano sigue en tal compañía? No, ahora maneja un camión porque al jefe le cogió con él y esto y lo otro. Digo yo, y cuando yo me encontré porque todos los que nos graduamos del liceo, unos cogieron trabajar en teléfono y otros cogieron, ok. Y yo conozco casi la mayoría de los jefes de compañía de teléfono porque ya tienen 40 y pico de años y ya tienen lugares importantes en esas compañías. Entonces, fulano, ¿qué pasó? Fulano estaba acabando con los teléfonos y con los cables. Tú sabes, el teléfono que se mete en el interior, él usaba y se llevaba la otra mitad. Y resulta que tuvo que dejar eso porque donde te botan a ti de una compañía o de electricidad, de una contrata o de teléfono, no te contrata más nadie. Usted tiene que dedicarse a lo que usted quiera, hacer hasta carretillero, pero de teléfono no le voy a poner las manos más nunca. Entonces mi amigo se puso después a instalar aire, ese fracasó ahí también, después de camionero. Y esta cosa porque su fin no es agradar a Dios, es trabajar para sí mismo. Pero eso no es lo que nosotros como padres cristianos en esta mañana, no es nuestro fin. El de nuestro es agradar a Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas de esta mañana en adelante para nosotros encaminar de una forma u otra a que nuestros hijos agraden a Dios. Estoy hablando de lo que todavía se pueden trabajar, porque hay algunos que ya cometimos el error de cuando niños los soltamos y ya son jóvenes, adultos, que ya no se puede hacer más nada. Orar por ellos solamente, para que Dios en su misericordia tenga la piedad para mantenerlos con vida. Y que no nos avergüencen de tal forma como una familia que pasó por una situación. Su hijo quería ganar dinero de una forma muy rápida. Esto fue en Estados Unidos, en Nueva York. Ellos vivían aquí muy bien. Eran vecinos nuestros. Se fueron porque lo visaron a todos. Era él, sus padres y una niña que era su hermano.
En un tumbe que le dio a una gente, la gente llegaron al apartamento donde él vivía. Él no estaba ahí porque él andaba corriendo, pero mataron a su papá, a su mamá, y la niña la dejaron por muerta, pero se salvó. Vamos a ver cuál fue el precio que pagó Elí. En el capítulo 2, del 30 al 34, dice lo siguiente. De 1 Samuel, capítulo 2, del 30 al 34. Dice, por lo tanto, llegó un profeta y le dijo, y le está hablando a Elí. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama, la tribu de Leví, recuerden que los levitas eran los que adoraban en el templo, los que servían, y siempre iban a estar ahí. Vuelvo y repito. Dice, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, le está diciendo a Elí, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Oigan lo que el profeta de Dios le está diciendo a Elí. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que dije, se hará realidad. Haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Ese era el costo de una crianza y de hacer oídos sordos a lo que le decían que sus hijos estaban haciendo. Dice en Génesis, capítulo 15, versículo 31, que cuando cometieren pecado los servidores del templo, el sumo sacerdote debía de hacer lo siguiente, cortar su vida, que era matarlo, porque había deshonrado a Dios. Entonces, ¿qué hizo Elí? Nada. Entonces él debía de matar a sus hijos, de que sus hijos fueran muertos antes de que Dios cortara a toda su familia. ¿Y nosotros qué costo estamos pagando por nosotros no haber hecho nuestro trabajo como padres? Estamos pasando vergüenza. Somos de los que llevan un niño a una casa y el muchachito, todas las cositas que hay en un estante, acaban con ella. Son de los que la dueña de la casa le dice, mira, tú podrías agarrar a tu niño ahí porque él está como medio inquieto. O a su nieto. O somos de los que cuando llamamos, voy a tu casa, y dice, ¿de qué? Y tú vienes con el niño también. Glenny, yo espero que no hagan eso contigo. Hoy, que no digan, ¿y tú vas a traer a Joy? Mira, tú no lo puedes dejar con alguien ahí en tu casa. Pero es algo más grande, porque cuando nuestros hijos son adultos nos avergüenzan. Yo conozco una madre que su hijo a cada rato estaba preso y era porque siempre daba cheques sin fondo. Y yo recuerdo que yo fui a llevarle comida a ese muchacho y me dice, dile a mi mamá que mande dinero mejor y pague. ¿Y qué ustedes creen que hizo la mamá? Que mandó el dinero y pagó. ¿Y qué ustedes creen que él siguió haciendo? Lo mismo, porque su madre pagó. ¿Qué ustedes creen? Y nosotros como cristianos debemos de ser diferentes. Vamos a leer en una parte ya para terminar, esta parte de los hijos. Dice el versículo 17 del capítulo 4. Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero a Elí. Estoy acortando. Masacraron a la gente, también mataron a tus dos hijos, Ofni y Fines,
y capturaron el arca de Dios. El arca era prohibido sacarle del templo. ¿Y qué ustedes creen que hicieron los dos angelitos? Sacaron el arca de Dios del templo y se la llevaron como un amuleto, porque eso simbolizaba la presencia de Dios. Y ellos a la batalla con los filisteos, ellos se llevaron el arca, que era un amuleto el arca, y estaba prohibido llevarse el arca. Tanto así que si ustedes continúan leyendo el capítulo 4 de Primera de Samuel, murieron todos los que estaban en presencia del arca. Y los dos angelitos de Elí, ¿qué le pasó? Murieron también, de muerte violenta, como el profeta le había anunciado. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Hacerle caso a la palabra de Dios. Y no vivir, y ser precavido para no vivir una vida de arrepentimiento, porque fallamos en la educación de nuestros hijos, porque no intentamos de que nuestros hijos agradaran a Dios. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero la forma de nosotros amar a nuestros hijos es dejándolo por su cuenta muchas veces. Él no roba motores, es lo que vende droga o tiene su vicio. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces lo común o lo normal debe ser que el padre discipline a sus hijos. Un hijo enfrente de la tumba de su padre decía, gracias por haberme no dejado ir a tal sitio con aquellos vecinitos que yo tenía que no eran ejemplo. Gracias por no dejarme ver tal película que no era agradable para mí en aquel tiempo. Gracias por haberme dicho no cuando yo quería hacer tal cosa, de cual era de peligro. El pastor escribió en el grupo de los líderes una frase que dice, nadie quiere ser disciplinado, ni siquiera por Dios. La razón es que ignoramos que la disciplina es para hacernos cada vez más mejores personas de bien. Mayormente, la mayoría que salen malos son los chiquitos, porque nosotros comenzamos bien con el grande y vamos bajando la guardia, y el más pequeño es el que nos da los dolores de cabeza. Pero yo creo que Dios va a trabajar en nuestras vidas para que nuestros nietos, nosotros podamos tratar de ayudar, y nuestros hijos, los que todavía tenemos pequeños, podamos ponerle mano dura. Amén. Oremos.